Hola, voy a hacer algunas reflexiones sobre los distintos factores que llevaron al castigo electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones PASO y luego contar alguna anécdota personal. Eh, yo creo que hay tres factores que llevaron a ese tremendo castigo de casi 6 millones de votos menos que en las PASO anteriores, ¿no es cierto? Y lo diría que, o lo definiría con tres factores. Primero, el factor económico. Segundo, el mal manejo de la pandemia. Y tercero, el factor político. El factor económico es bien conocido por todos. Este, las ayudas que se brindaron en los sectores populares, particularmente en los sectores populares, fueron realmente de muy escasa cantidad y se cortaron mucho antes de tiempo, especialmente en los peores momentos de afectación de la pandemia, lo cual generó un desastre. Probablemente se tendría que haber arreglado desde un comienzo la declaración de la emergencia sanitaria, como prioridad, con todas las cosas que ello implica, dar prioridad de acceso a todos los insumos que fueran a ser necesarios para tratar las enfermedades, dado que hay una pandemia de casi 2 años, y retirarle los derechos de importación a esos productos transitoriamente hasta que se pudieran arreglar, no solo para atender pacientes COVID, sino para atender a todo tipo de pacientes, que fue tremendamente deficitario durante la etapa de pandemia. La otra acción que no se hizo de ninguna manera y que hubiera requerido de la participación activa de sectores populares entrenados para ingresar a los sectores más humildes, llevando directamente la comida. Los alimentos debieron haberse declarado en un estado grave como de la economía y de la pandemia como elementos esenciales y ser comprados por el gobierno y repartidos en todos los sectores necesitados. Un país con 40% de pobreza. Así que esas son, y muchas más cuestiones económicas que no voy a enumerar exactamente, pero que las conocemos bien. El mal manejo de la pandemia, porque la pandemia pasó en todo el mundo, pero particularmente hubo cosas en el manejo de la pandemia nuestras que también afectaron especialmente la imagen presidencial, y este es un país presidencialista, y la imagen en general del Frente de Todos. Y tras un muy buen comienzo que se hizo caso a los especialistas, se empezó a fallar con cuestiones económicas, con la cantidad de testeos, se fue dejando de lado lo que se había dicho que era correcto, que era detectar y aislar. Esa es la forma de manejarse y se optó por una pandemia muy extensa, pero indiscriminada, y que no estaba guiada por eso. ¿Cuándo se aplicó ese plan detectar y se fue a sectores específicos con la cantidad de gente suficiente y los elementos para controlar? Se pudo reducir drásticamente la cantidad de infectados en esas zonas, que se hicieron en algunas zonas de Cava y en algunas zonas del conurbano. Y fueron muy eficaces, pero lamentablemente no se trasladó a todo el resto. Y existe un cambio donde ya se deja de atender a lo que sugerían especialistas, ¿eh? Los mejores especialistas, porque hay de todo, ¿no? Dentro de los especialistas también, y que fue a partir de septiembre, octubre del
del año pasado, cuando se decide que hay que tener un buen verano y que el turismo y que esto y que el otro, y bueno, se abre y se reaviva una etapa no prevista de la pandemia para todo el verano, que se mantuvo con un número importante de casos, antes que llegara la ola más severa. Y la ola más severa que llega después, especialmente porque desde el primer momento se fue extremadamente permeable con el ingreso de la gente desde el exterior y dentro del país la circulación entre las distintas regiones. Eso debió haber sido controlado en forma mucho más estricta. Eso es lo que aplicaron la mayoría de los países. Focalizaron y fueron a tratar, y fueron a testear y a aislar en forma efectiva. Acá en Argentina fue vergonzoso porque venía la gente de afuera o de otro lugar, del interior, o que había salido de sus lugares habituales. Por lo tanto, podía venir con el virus y se le preguntaba y se le decía quédese en su casa, quédese en su casa, ¿no? Con ese tipo de cosas se pudo expander variantes en forma tremenda, variantes como la Manaos, como la Río de Janeiro y otras, que causaron la segunda etapa de la pandemia con estragos y con una mortalidad enorme enorme, ¿no? Días de 600, 700 muertos diarios, realmente, y con edades más tratables, porque la primera etapa de la pandemia, los promedios de la edad eran mayores de 80 años, la gran mayoría. En el italiano el promedio era 82 años. Después eso en el país era 70, 72. Después fue bajando. La segunda ola tomó inclusive a gente más joven. Muertes evitables, pero evitables no consiguiéndole una cama y un respirador, consiguiendo tratamientos en serio y diagnóstico precoz e internación. Infinidad de gente con síntomas claros de COVID se les decía que permanecieran en la casa, que los iban a llamar por teléfono si se complicaban. Y los aislamientos que hacían lo hacían con toda su familia, por lo tanto contagiaban a toda la familia y el más débil de la familia era el que finalmente internaban y finalmente terminaba muriéndose. No, eso fue espantoso. Espantoso al punto que llevó a Argentina de empezar con una buena política a terminar estando entre los 5 países que por número de habitantes, no por número de test, porque no contemos los test, porque eso depende de la cantidad de test que hagas, pero por número, por millón de habitantes, en aquellos países que tienen más de 10 millones de habitantes, Argentina está entre el puesto 4 o 5 en el mundo de los que más mortalidad tienen. Eso es realmente inaceptable. Eso es un mal manejo de la pandemia y se hizo sentir. Bueno, de la pandemia yo he hablado y todo lo que se ha hablado en podcast anteriores de la pandemia lamentablemente se fue cumpliendo porque el gobierno no respondió de la forma que tenía que haberlo hecho. Hay mucho para hablar de eso, pero ya lo he dicho anteriormente. Pero hay que tener en cuenta, no es la pandemia como se dice, es el mal manejo de la pandemia, el que ha llevado también a un gran desconcierto y a un gran desasosiego de la gente en general. Y también con las promesas, con las profecías, ¿no? Con los acuerdos vacunatorios a los cuales el presidente tiene la pésima costumbre de ponerle fecha a cosas que no estaban fabricadas, ¿no? Es hacer, tener la bola de cristal y eso es generar falsas esperanzas en la gente y luego gran frustración en la gente cuando no se producían en tiempo y forma. Y además fallas
comunicacionales tremendas, como que el presidente fuera a presentar todas esas filminas y cosas en las cuales siempre se mandaba alguna macana y queriendo minimizar todo y que estábamos siempre mejor que todos los países, resultó que estuvimos entre los peores. Acá de la región en mortalidad por millón de habitantes solo nos supera Perú, estamos al nivel de Brasil. Con un presidente que no cree en las vacunas y que le da hidroxicloroquina a los pacientes. Bueno, estamos en lo mismo, parece increíble, ¿no? Parece increíble. Bueno, no me quiero extender con esto de la pandemia, pero lo afectó también mucho, digamos, esas promesas que no se cumplían nunca, y también el hecho la famosa transgresión en la Quinta de Olivos, que más allá de la foto y de las imágenes, es una transgresión, una gran diferencia entre lo que se dice para que haga la población y lo que se hace realmente. Y yo recuerdo, para poner un ejemplo, lo que hizo la sociedad norteamericana con el caso de Bill Clinton. A Bill Clinton no lo condena la sociedad norteamericana porque tuviera numerosos affairs con las pasantes que tenía ahí a su cargo. Lo condenan porque él mintió y negó absolutamente haberlos tenido. Lo que no se tolera es eso, la mentira, ¿no? Y eso fue lo que pasó con ese episodio. Todo eso fue haciendo perder fuerza y credibilidad también a el gobierno en general y la imagen presidencial en particular. Y el tercer factor, el factor político, que Alberto fue elegido por sus habilidades como gran negociador, ¿no? Él podía negociar con la más fea, con el peor y qué sé yo, pero el tema que eligió, siendo presidente, es difícil ser presidente y ser negociador. Entonces él quiso ser presidente y negociador, y negociar, pero eligió para negociar a los factores más rancios del poder. Con lo cual todas las negociaciones que hizo, por más que le hubieran dicho de buenas maneras o de malas, hicieron todo lo contrario de lo que era conveniente para el pueblo. Pero no llamó a negociar a los factores del poder popular para generar un poder popular justamente que pudiera neutralizar a los factores tradicionales del establishment y del poder. Y eso son decisiones políticas. Lo mismo que son las decisiones políticas, las listas únicas, lo mismo que es dejar a gente afuera, y varias decisiones políticas que tuvieron que ver con eso. Y, por supuesto, con la no llegada a los sectores con, más carenciados, ¿no? La política económica rígida, el deterioro de la salud en general, la falta de insumos críticos para múltiples, porque no solo era que se dejaron las condiciones para importarlo, sino que directamente se tenía que otorgar permisos especiales para que llegaran, por lo tanto tardaban meses en llegar cuando teníamos las terapias llenas y gente angustiada llamando de todo el país con gente joven que se estaba muriendo y que no debería haberse muerto, no debería. Eso ha sido un pésimo manejo, responsabilidad del presidente de la nación y de su entorno. Y de su entorno. Eh, o sea que fue un castigo que yo creo que poniendo cambios de gabinete y con tendencias conservadoras, en general de sus miembros, después hay que ver lo que hacen, pero en general vienen de ese medio, o territoriales, si se quiere llamar, en la provincia, pero conservadoras. ¿eh? Va a ser, me parece que no se va a cambiar mucho, ¿no? Y entonces va a ser este,
azaroso llegar al 2023 y habrá que ir generando ya otras opciones dentro del frente, por supuesto, porque en la unidad deben estar todos, pero tenemos que tratar de elegir una conducción que sea presidenciable, ¿no? Yo creo que sí, ya hay que ir pensando en eso. Presidenciable, no negociadora, ¿no? Está bien negociar, negociar, pero también hay que ser presidente, ¿no? Y bueno, creo que son varias explicaciones y podría haber muchas más, pero me quedo por aquí. Y cuento que ayer presencié un hecho también, porque ¿qué pasó con la pandemia? Muchos anticiparon y creo que tuvieron razón, y no solo acá en Argentina, sino en la mayoría de los países, sacaron a flote en general no lo mejor de las personas, sino lo peor de las personas, ¿no? Y eso era esperable en una situación excepcional como en una pandemia. Resulta que ayer al mediodía estaba caminando por la avenida Corrientes, casi a la altura de Bulnes, iba a una reunión por ahí cerca y tenía con unos colegas. Y de golpe me cruzan de frente en la calle, veo venir a dos personas corriendo, una por la vereda y otro casi por la calle, pero cercana al cordón, a gran velocidad, lo que era raro porque había muchísima gente en la calle. Pero el que venía por el cordón tenía la cara totalmente desorbitada, que me llamó mucho la atención, por eso me paré de golpe. Como que los ojos se le salían de las órbitas y tenía una especie de risa sardónica, impostada, no sé, como fuera de foco, y pasaron corriendo al lado mío, tanto que yo me paro y a unos 10 15 metros más atrás mío, agarran a un pibe, a un muchacho flaquito que iba con una bolsita, no sé, 16 17 años, y ahí le empiezan con un griterío, le quitan la bolsa y le dicen, quiero ver acá la bolsa, acá tiene que estar el celular, aparentemente, si le creemos a lo que están diciendo, ese pibe había sacado el celular de algún lugar, ¿no? Se había afanado un celular. Lo que es un hecho más o menos en estas épocas de todos los días. Pero estos dos tipos, particularmente uno, ese que estaba tan desbocado, después de sacarle la bolsa y de darle y desamarrearlo un poco al pibe, lo apoyó contra la pared y no se contentó solo con eso, sino que yo no sé, para mí era o boxeador o un policía de civil, porque inmediatamente le aplicó un directo, un puñetazo con una violencia tremenda en el medio de la cara, que le dejó la cara dando vueltas. Cuando vi eso yo pegué un grito, alto, alto, varias gente pegó un grito. Y yo me entré a acercar, corriendo rápidamente esos 15 metros, pero antes que haga esos 15 metros, le el muchacho estaba con la cabeza hacia abajo y las manos en la cara, no atinó ninguna defensa. Le pega un segundo puñetazo en la cara, pero con una violencia inusitada que lo deja absolutamente groggy, tambaleándose al chico. Y justo en ese instante yo me interpongo entre el chico y esta bestia, y no sé, parece que yo también me habré desorbitado de la misma forma que él, porque le di un empellón al tipo, que era un tipo de 30 y pico de años, corpulento, qué sé yo, y lo corrí hacia atrás y paré, digamos, esa agresión brutal, que podía terminar rápidamente en un crimen de odio. Y
El tipo se me quedó mirando con la misma cara de odio y totalmente desorbitado. Hizo un amague de agresión, pero se paró. Si me hubiera aplicado uno solo de los golpes que le aplicó al joven, yo creo que me liquidaba ahí. Me liquidaba tranquilamente. Eh, pero bueno, mientras tanto, y lo peor, es que cuando yo me metí a intervenir y otras voces que se escuchaban de afuera, pero apareció un coro de voces, había mucha gente, diciéndonos a nosotros, no a los agresores, no se metan, no se metan, ¿no ven que robó? ¿No ven que robó? Ese chico había robado algo. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿O qué estaban haciendo estos tipos? ¿Qué había que hacerlo? ¿Matarlo? ¿O me tenían que matar a mí por ponerme en el medio, por interrumpir la agresión? O quizás cuando el chico se fue tambaleando y bueno, hayan aparecido algunos que lo llevaran ahí a la policía y lo denunciaran y terminara muerto en la comisaría, que quizás también podría haber sido su destino. ¿Qué sé yo? Yo no sé si igual me hubieran, porque evidentemente no tenía condiciones físicas, tengo condiciones morales suficientes para enfrentarme a esa situación, no físicas. O sea que me podían haber liquidado fácilmente. Pero si me hubieran liquidado de última por defender un pibe chorro de que se cometa contra él una injusticia atroz y hasta un castigo corporal y hasta un crimen podría haber sido de odio, como digo, ¿eh? De odio racial, porque nuestro odio racial es hacia los pobres, ¿eh? Ese es el odio racial que cunde aquí. Bueno, y si me hubieran liquidado, también me hubieran liquidado, no sé, por una causa justa, ¿no? Creo que en cierta manera hubiera valido la pena, ¿no? Pero bueno, qué cosa tener que presenciar eso generó una angustia y un malestar hacia eso que siempre hubo, pero que en estas épocas se ve bastante exacerbado y puede ponerse feo en determinadas circunstancias. Bueno, qué mundo, ¿no? Qué mundo. ¿Eh? Ojalá se encuentre el camino, pero el camino hay que encontrarlo por poder popular. No hay otra forma. Dentro del frente de todos, que es la única opción que hay, a la izquierda no hay nada. Pero basándose en el poder popular, no en los poderes del establishment, que no te van a sacar nada y al contrario, te van a seguir aumentando todo y boicoteando todas las medidas, por ni hablar del Poder Judicial, que no se tocó nada y está intacto para defender solamente los intereses de los poderosos. Eso es lo que defiende el Poder Judicial, que no se le ha hecho cosquillas, ni siquiera cosquillas. Entonces también la gran decepción entre las promesas y los dichos del presidente y del frente de todos que se iba a hacer con el Poder Judicial y la verdad no se hizo absolutamente nada y continuamos con los mismos tipos en sus cargos, con Casal, con Stornelli, con lo que sea, y con Milagros Salas presa, que es un espanto, y con los otros presos políticos, realmente, cómo quieren recibir el apoyo del pueblo. Por favor, hay que hacerse, somos un movimiento nacional y popular, y si no representamos esos intereses, para hacer una copia mala del macrismo con caras más amables, no hay futuro por ese camino, ¿no? Me parece que hay que
Hay que reaccionar, la discusión política, que no venga de arriba para abajo, tendrá que ser de abajo para arriba y moviendo. Y si al dirigente que no se mueva, hay que moverlo también, ¿no? Moverlo desde abajo, a todo nivel. Es la única manera que podamos reencauzar la cosa y llevar hacia, no digo la solución de todo, pero por lo menos a un poco más de justicia e igualdad en la Argentina, que tanto necesitamos. Y ojalá se pueda hacer.